Bueno, buenas tardes. Se han dicho tantas cosas y tan interesantes durante el día de hoy que a mí ya solamente me queda defraudar. Entonces, me disculpo de antemano. Bueno, quienes os dedicáis a los medios, y aquí hay muchas que os dedicáis a los medios y algunos que también os dedicáis, sabéis que el lenguaje es una excelente herramienta de comunicación, pero es muchísimo más que eso. El lenguaje es también un instrumento de cognición. Está muy unido al pensamiento y el lenguaje es lo que nos permite entender toda la información que nos viene del exterior, nos permite ordenarla en nuestra mente y además nos permite crear representaciones de la realidad que cuando las compartimos con los demás podemos utilizarlas para influir de forma un poco sutil en cómo van a reaccionar a esa realidad, ¿no? Entonces es mucho más que un instrumento de comunicación. Las categorías lingüísticas que utilizamos al hablar son, me gusta hacer esta comparación, esta metáfora, son como los cajones de un armario, ¿no? Ahí en los cajones metemos cosas que se parecen o que están relacionadas, ¿no? En un cajón las camisetas, en otro los calcetines. Las lenguas funcionan igual, ¿eh? Tenemos, por ejemplo, el Dirbal, y de ahí viene el título de mi charla, ¿eh? El Dirbal es una lengua aborigen australiana, está casi en peligro de extinción, quedan unos 7 hablantes en todo el mundo. Tiene 4 categorías gramaticales en las que clasifica todas las entidades que existen en el mundo. Y la segunda de esas categorías es la que da el título a la charla. En el mismo cajón meten a las mujeres, al fuego y a las cosas peligrosas. Claro, como decíamos que en esos cajones gramaticales metemos cosas que se parecen o que tienen alguna relación, nos cabe preguntarnos en qué nos parecemos al fuego. ¿Somos igual de fuertes y poderosas o somos igual de destructivas, ¿no? Ahí hay que pensar un poco. Dejando aparte la anécdota de este idioma, en español no tenemos categorías tan exóticas, pero si vemos el uso que hacemos del lenguaje en nuestro idioma, podemos apreciar que el lenguaje se convierte un poco como el canario de la mina, nos avisa cuando hay asimetrías, nos avisa cuando establecemos relaciones conceptuales, ¿no?, entre distintos dominios. Y haciendo un paralelismo con lo que ocurre en el Dirbal, podemos decir que en español no relacionamos las mujeres con el fuego y las cosas peligrosas, pero sí con lo invisible, como hemos visto a lo largo del día de hoy, ¿no?, y también con las cosas pequeñitas. Y de esto encontramos evidencias en todos los niveles de análisis del lenguaje, en todos, desde la fonología hasta el nivel conceptual, ¿eh? No me va a dar tiempo a hablar de todo, se ha hablado mucho del masculino genérico, en el nivel léxico. María Martín también ha dado muchos datos y muchos ejemplos esta mañana. Si os interesa el tema, hay una charla de Naucas que presenté el otoño pasado donde hablo del nivel semántico, el nivel de asignación de marcos, y también hay un artículo publicado en The Conversation donde, junto con una compañera de la Universidad de Zaragoza, Iraidi Barreche, presentamos un pequeño resumen de un estudio muy amplio que hemos hecho de más de 600 camisetas infantiles, analizando las palabras que se utilizan, las frases que se utilizan y viendo cómo esa relación entre la mujer, lo invisible y lo pequeño es constante en todos los niveles de análisis del lenguaje, ¿no? Yo me voy a centrar hoy en esos últimos 3, que quizás son un poco menos conocidos, aunque también ha habido ejemplos a lo largo del día de hoy que trataban esto. En el nivel pragmático existen una serie, en lingüística estudiamos una serie de principios conversacionales, que son como leyes no escritas que todos los hablantes respetamos para que la conversación sea fluida. Fueron descritas hace ya casi un siglo, por un filósofo inglés que era Paul Grice. Una de esas máximas es la máxima de cantidad. Cuando hablamos con los demás, sabemos que tenemos que dar toda la información necesaria para que nuestro mensaje sea comprensible y no más de la necesaria para no convertirnos en unos brasas, ¿no? Bueno, cuando violamos esta máxima de cantidad se producen efectos humorísticos, sarcásticos, ¿verdad?, irónicos. Vamos a ver qué ocurre en el tema que nos ocupa hoy, ¿no? Aquí tenemos una noticia de estos 2 periodistas, mujer, hombre. Voy a pasar del titular, vamos al cuerpo de la noticia. ¿Se viola la máxima de cantidad? Vamos a ver primero el periodista Dmitry Muratov, Samara, 1961. Se da toda la información necesaria, profesión, nombre, apellidos, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento y no más de la necesaria, ya está. Tenemos todos los datos necesarios para conocer a ese señor. En el caso de ella, esta mujer, se viola completamente la primera parte de la máxima de cantidad y luego se vuelve a violar la segunda parte de la máxima de cantidad porque sí que se da información no necesaria, menuda. De todos los adjetivos del mundo mundial que se podían haber elegido para describir a esta periodista, se elige uno, como veis, que la empequeñece, pequeñita. Y esto no es una anécdota, porque ocurre absolutamente en todas las profesiones. Mireia Belmonte gana una medalla de oro, titular, La Sirenita.
Marta Ortega llega a la dirección de Inditex, titular, el primer día de cole nos lleva a un mundo pequeño, infantil, el primer día de cole de Marta Ortega. En el ámbito académico, Dolores Corbella llega a la academia, a la Real Academia de la Lengua, le dan un sillón en la academia, titular, hay chica nueva en la academia. ¿Os imagináis? A Pérez Reverte hay chico nuevo en la academia. La que se armaría, ¿no? Es transversal a todas las profesiones, no ocurre solamente con la ciencia, con el periodismo, ¿no? Fijaros, como la violación de una máxima conversacional, por una parte invisibiliza y por otra parte empequeñece a la mujer en una misma jugada. Si hiciéramos algo parecido con el periodista, esta mujer menuda, este hombre grueso, sería inadmisible, nos llevaríamos las manos a la cabeza si leemos eso en una noticia. Sin embargo, en el caso de ella nos pasa casi inadvertido a la mayoría de los lectores, ¿no? Lo tenemos tan interiorizado. En el nivel discursivo es muy importante la organización de la información. Estudiamos cómo organizamos la información y esto es muy importante en una sociedad como la nuestra, donde hemos perdido en gran medida la capacidad de atención. Muchos lectores no terminan de leer la noticia, mucha audiencia no termina de ver la noticia en televisión. Entonces, lo primero tiene que venir al principio porque si no, queda invisibilizado, queda borrado, ¿no? Muchas veces. También yo voy a tirar de ejemplos de mi propia universidad. La primera noticia que os voy a poner, un clip a cámara rápida, es sobre una estudiante de doctorado de la Universidad de La Rioja que presenta su tesis doctoral. Fijaros cómo se ha organizado la información. Habla la periodista. Sigue hablando la periodista. Habla un representante de la Asociación Española contra el Cáncer que aportó fondos para la investigación. Habla la periodista. Habla el director de tesis. Vuelve a hablar la periodista. Y ya al final, pues un par de segundos para la protagonista. La protagonista de la noticia, la que realizó la investigación, ha quedado prácticamente invisibilizada, ¿no? Después de todo eso, las comparaciones son malas, pero hay que hacerlas. Esto es un alumno de la misma, un estudiante de la misma universidad, presenta su tesis doctoral. El tratamiento de la noticia fue este. Habla él. Habla él. Habla él. Y adivinad, al final, habla él. Bueno. No, creo que no necesitamos hacer ningún comentario, ¿no? Esto es un poco el equivalente lingüístico a ese despatarre físico que sufrimos muchas veces en los medios de transporte. Existe un despatarre lingüístico, ¿no?, paralelo a ese. Lo vimos hace unos días, en Twitter se hizo viral esa otra imagen que tenéis a la derecha. Es la inauguración del Congreso Internacional de la Lengua Española, donde no había un pequeño espacio para una mujer, no había un micrófono para nosotras, ¿no? Y este despatarre lingüístico, bueno, pues hay evidencias robustas ya en la investigación. Desde los años 90 del siglo pasado, Deborah Tannen ya nos mostraba que las mujeres hablan menos en los foros públicos. Carolina Criado, en la ficción también, los personajes masculinos casi tienden a hablar el doble que los femeninos. Sabemos que en el ámbito de la medicina los médicos interrumpen más que las médicas a sus pacientes, y no solo eso, sino que las médicas interrumpen más a sus pacientes cuando estas son mujeres. Hasta ahí va llegando, ¿no?, todo esto que tenemos interiorizado. Y todo este ocupar espacio por parte de unos, ocupar espacio comunicativo, pues tiene como resultado lo que decíamos, un arrinconamiento, empequeñecimiento e invisibilización de la otra parte, ¿no?, que en este caso somos las mujeres. Se ve incluso en aspectos de comunicación no verbal, ¿eh? El lenguaje corporal, cómo nos movemos en el escenario unos y cómo nos movemos otras. Hace unos meses se celebró aquí en Bilbao Naucas, y en la sección de Naucas Pro, es un evento de divulgación, hubo 3 ponentes masculinos y 4 mujeres, ¿eh?, entre las que me encontraba. Ya veis lo que me he movido yo, ¿eh? Pasito para adelante, pasito para atrás. Fijaros un poco, comparad el lenguaje corporal, cómo la ocupación del espacio de unos y de otras. Ellos. Os voy a pasar porque esto igual, ¿eh? Ahora ellas. Clavadas, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Bueno, está claro que nos tienen que pagar más a las ponentes. Desgastamos menos el suelo de los escenarios y, además, en cuanto a realización, somos mucho más baratas con un plano fijo, ¿verdad? A ellos los tenéis que perseguir. Bien, ocupan mucho espacio comunicativo y eso nos invisibiliza.
Pero la buena noticia es que los tiempos están cambiando, como decía Bob Dylan, ¿no? Cada vez, y hoy comentábamos, ¿no? Se hacen intentos, por lo menos se está intentando darnos voz, se está intentando dejarnos hablar, darnos espacios comunicativos. Eso es bueno. Pero se nos está olvidando una cosa que también ha surgido aquí en algunas de las charlas anteriores, y es que la comunicación, esto es de primero de lingüística, es lo primero que les enseñamos a los estudiantes cuando vienen a la Facultad de Lingüística. La comunicación es un camino de doble sentido y hay dos elementos que no pueden faltar, que son el emisor y el receptor. En cuestiones como emisoras estamos ganando terreno, se están haciendo intentos, no siempre se consigue, pero se nos está dando el micrófono. Pero es que nada nos sirve si la otra parte, la parte que tiene que escuchar, cuando nosotras hablamos, se va a la habitación de al lado, a la fiesta de al lado, del piso de al lado, ¿no? Y bueno, pues este evento quizás es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de las dos partes. Primero, nos dan el micrófono, la mayoría de las ponentes somos mujeres, pero si miramos los datos de matriculación, ¿quién escucha? 12%, me pasaron los datos ayer, 12% de hombres matriculados. ¿Quién está escuchando? Para que haya avance tiene que haber diálogo, tiene que haber un debate y yo cada vez percibo, no es este acto, no es una excepción, en muchos de los que me han invitado últimamente para tratar temas de género ocurre lo mismo, cada vez me siento más en un monólogo. De nada nos sirve hablar si nadie nos está escuchando al otro lado, ¿no? Bueno, como habéis visto, ¿no? El lenguaje nos presenta representaciones de la mujer donde se ve claramente que en nuestra sociedad todavía la asimilamos, ¿no? A lo pequeño y a lo invisible. Pero el lenguaje también nos puede servir, como ha apuntado Inmaculada, para establecer representaciones de la realidad que nos permitan hablar de los problemas de la mujer. Y aquí hoy hemos tenido muchísimas de esas representaciones, ¿no? Lingüísticas de la realidad. Normalmente para ello utilizamos metáforas y las conocéis todos, ¿no? La metáfora del techo de cristal, el suelo pegajoso, la carrera de obstáculos. La metáfora cognitiva es una herramienta cognitiva muy, muy potente porque dependiendo de la metáfora que elijamos podemos estar invitando a la acción o a la inacción. Y os voy a hablar un poco de estas metáforas. Esto está estudiado ya desde hace 2 décadas, ¿no? Voy a resumiros brevemente las evidencias que encontró una lingüista finesa, Lisa Husu, en el 2001, ¿no? Ella analizó todas estas metáforas y lo que vio fue que eran mayoritariamente metáforas descriptivas. Nos presentan la existencia de un problema, pero no focalizan, bueno, pues ya, el problema ya lo conocemos, ¿no? Esos obstáculos en la vertical o en la horizontal que nos impiden avanzar. Pero no focalizan la existencia de un agente. Esos problemas están ahí, esas estructuras están ahí, pero ¿quién las ha puesto? Están, ha estado siempre y van a estar siempre, ¿no? No hay un agente que causa esos problemas en este tipo de metáforas. Por otra parte, son metáforas no performativas, no nos invitan a la acción, todo lo contrario, nos llevan muchas veces a la frustración o a la resignación. Si tú intentas romper una estructura como un techo de cristal, se te cae encima. Lo mismo con las escaleras. Si ves una carrera de obstáculos como aquella, lo más seguro es que ni intentes correrla. Te resignas. ¿Para qué lo voy a intentar? Si no voy a poder. Me han puesto una pesa en el pie, ¿no? En el ámbito anglosajón, la metáfora de la escalera se ha elaborado últimamente y está la segunda parte de esa metáfora, que es las mujeres que se tiran de la escalera. Es decir, que ni lo intentan. Se resignan porque saben que no lo van a conseguir. No voy a hablar de la metáfora de tubería, que ya ha hablado Inmaculada, pero en los países nórdicos es muy habitual la metáfora del agujero negro. Las mujeres llegamos hasta el nivel de doctorado, nos doctoramos y de pronto desaparecemos de la universidad. Ya no estamos. Esto pasa mucho en Finlandia y se habla pues, de que se nos ha tragado un agujero negro. Fijaros, esta metáfora es paralizante. Ya no es que no llame a la acción, ya no es que no invite a la acción, sino que nos paraliza, porque quien se va a poner a luchar contra una fuerza de la naturaleza como un agujero negro, no te dan opciones. Esta metáfora no te da opciones conceptuales, ¿no?, para la lucha. Y todas ellas comparten otro problema, y es que son prestadas de otras culturas. Con lo cual no focalizan algo de lo que se ha hablado mucho aquí hoy, que es esa cultura del cuidado, ¿no?, que normalmente recae sobre las mujeres y que es propia de nuestra cultura mediterránea. Y yo me pregunto, en un idioma de tantos millones de hablantes como el español, ¿cómo no tenemos otras metáforas? ¿Cómo tenemos que ser esclavos de metáforas prestadas de otras culturas? Seguro que las hay hoy. Esta mañana Pilar hablaba de estamos jugando fuera de juego, pero jugamos, ¿no? Seguro que las hay, pero desde luego en los medios de comunicación las que normalmente oímos son estas, ¿no? Quizás me podéis, si alguien conoce alguna más, me encantaría que me lo dijerais para el inventario, ¿no?, de metáforas. Pero estas son prestadas de otro idioma y encima, como veis, comunicativamente no son efectivas, no funcionan bien, no nos invitan a la acción para nada.
Yo he estado buscando para esta charla otras metáforas y la verdad es que no he encontrado mucho, pero esta, que la conocía ya de antes, me encanta. El tiempo expropiado. Es una metáfora que utiliza mucho María Ángeles Durán, una socióloga, en sus entrevistas. Siempre que le hacen una entrevista, habla de que a la mujer española el tiempo nos lo están expropiando, nos lo están robando. Esa cultura del cuidado, ¿no? En gran medida. Nos roba el tiempo. Y esta es una metáfora preciosa. Cuando digo preciosa me refiero desde el punto de vista comunicativo, ¿no? Es eficiente porque está adaptada a nuestra cultura. Todos entendemos perfectamente quién nos está robando ese tiempo, no hace falta explicarlo. Es además performativa, nos invita a la acción. La noción de expropiación lleva implícita una idea de injusticia, ¿verdad? A nadie le gusta que le roben lo suyo, con lo cual es como un acicate que te mueve a luchar contra esa expropiación. No es paralizante, como la que hemos visto del agujero negro. Contra un expropiador se puede luchar, solamente hay que contratar a un abogado, será difícil, pero se puede luchar. No es una fuerza de la naturaleza y es agentiva porque focaliza la existencia de un agente, no solamente el problema, como veíamos en las otras metáforas del techo de cristal, sino también la existencia de un agente que crea esa estructura o que crea ese problema. Y cuando hay un agente, puedes luchar contra ese agente, ¿no? Bueno, pues yo me pregunto por qué esta metáfora no ha trascendido al lenguaje cotidiano, no se utiliza más en los medios de comunicación. Si la buscáis en Google, la encontraréis dentro de las entrevistas que le hacen a María Ángeles Durán, pero no se utiliza habitualmente. ¿Cómo es posible que no se utilice una metáfora tan adaptada a nuestra cultura y tan perfecta comunicativamente hablando? Y sigamos utilizando las prestadas. Y solamente se me ocurre responder con una pregunta, la que os hacía antes. ¿Quién escucha a las mujeres españolas cuando hablan sobre problemas de mujeres? ¿Quién escucha a María Ángeles Durán? ¿Verdad? Acabo con esta frase de Wittgenstein. Los límites de mi lenguaje, decía, son los límites de mi mente. Yo añadiría una coletilla. Son también los límites, muchas veces, de nuestra capacidad de acción y de nuestra capacidad de movilizar a los demás hacia esa acción. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. No sé si tenéis alguna pregunta para Lorena Pérez Hernández. Se merecería una pregunta premio por el tiempo que ha tardado, que la ha clavado. Bueno, tenía intenciones de alargarme más para compensar el despatarre lingüístico histórico. Tienes derecho a un par de minutos. Nada, ya está. Bueno, muchas gracias. Bueno. Sí, Ana. A ver, realmente es una pregunta que a lo mejor no es para ti, igual es para todas, pero que me ha surgido al ver las metáforas estas, ¿no? Porque yo muchas veces me pregunto si a las chicas jóvenes les tenemos que contar lo que hay o igual mejor no contárselo. Porque si no se lo contamos, no saben lo que les espera y no van a estar bien preparadas. Pero es que a lo mejor si se lo contamos no van a tener ganas de... Vamos, se van a asustar, ¿no? No sé, no, yo creo que la información es poder, hay que saber. Y además la gente joven, yo por experiencia por mis hijas, no se asustan fácilmente. Entonces yo creo que, tengo hijas adolescentes y no se asustan con estas cosas. Sí, pero yo creo que la información es poder. Cuanto más se sabe, y sobre todo yo creo que tenemos que ser conscientes del poder del lenguaje. Cuando apuntabais soluciones, que se han apuntado muchísimas hoy, una de las soluciones es identificar todos estos elementos comunicativos que usamos, estas metáforas, y que no son eficaces, no nos mueven a actuar, no nos mueven a cambiar. De hecho, nos invitan a quedarnos quietitas, porque nos presentan panoramas, como dices, que dan miedo, ¿no? Y esas carreras de obstáculos y esos techos de cristal inamovibles. Tenemos que buscar metáforas que inviten a la acción, no a la frustración. Maravilloso. Gracias, Lorena. Muchas gracias.